Hablar de divisiones hoy por hoy no es nada nuevo, ¿no? Estamos inmersos en un mundo donde constantemente se está dividiendo. Y esto parece aún que también llega a la iglesia, ¿no? Y la historia sí nos lo ha contado. Diferentes debates por diferentes situaciones. Y esto es lo importante, conocer la historia. Porque a veces nos vamos a algunas discusiones que ya se han dado y que ya se han pensado y que hay bastante sustento bíblico sobre el tema y que nos ayuda y nos ilumina para poder entender también la fe. Hoy voy a hablarles acerca del nestorianismo. Eh, Nestorio, que va a ser por el cual va a recibir este nombre, esta herejía, fue un seguidor de la escuela de Antioquía que había llegado a ser patriarca de Constantinopla en el 428. Cuando ascendió al poder, contaba con la oposición de los alejandrinos por su inclinación doctrinal. Parece algo similar a lo que a veces sucede en las iglesias, ¿no? Con diferentes temas, como es el bautismo, por inmersión, por aspersión, quién debe participar de la cena, la salvación se pierde, no se pierde, y bueno, y muchos otros temas. Y obviamente en la historia de la iglesia también ha existido divisiones y debates por temas doctrinales. El punto del debate fue la palabra Teotocos, que se traduce generalmente como Madre de Dios. Literalmente quiere decir paridora de Dios. Comúnmente se cree que esta doctrina va enfocada en torno a María, pero no es así. La controversia no era mariológica, sino de carácter cristológico, que es lo que siempre he venido diciendo a lo largo de estas charlas, que el tema tenía que ver era con Cristo. ¿Quién es Cristo? Y ahí nuestra cristología necesita empezar a pulirse, empezar a ser más profunda, porque en la medida que conozco a Cristo, voy a participar de entender cómo relacionarme también con Él. Lo que estaban atacando era la supuesta confusión de la humanidad y divinidad de Jesús, derivada del término Teotocos. Si se habla de la unión estrecha que existía entre la humanidad y divinidad de Jesús, se corría el riesgo de empequeñecer su humanidad. Eso era el miedo de los antioqueños, pues Atanasio propuso que quien había nacido de María no era Dios, sino la humanidad de Jesús. Esto fue apoyado por Nestorio. Nestorio decía que en Jesucristo Dios se ha unido a un ser humano, puesto que Dios es una persona y el ser humano es otra. En Cristo ha de haber no solo dos naturalezas, sino también dos personas. Fue la persona y naturaleza humana la que nació de María y no la divina. Por tanto, la Virgen, Cristo tocos, paridora de Cristo, y no Teotocos, paridora de Dios. Entre estas dos personas, la unión que existe no es una confusión, sino una conjunción, un acuerdo o una unión moral. Para Nestorio, María no puede ser la madre de Dios. Creía que ningún humano podía engendrar una persona de la divinidad. Ella no dio a luz a Dios, sino que fue un vehículo para Dios. Era imposible creer que Dios estuvo 9 meses en el vientre de María, ni haber sufrido ni muerto por 3 días, ni haber sido tentado. La Virgen sería la madre de esa persona humana, de Cristo, pero no del Hijo de Dios. El problema de Nestorio era la comprensión de lo que implicaba la grandeza de ser Dios y lo que implicaba que ese Dios, nacido de María, creció y sufrió por cualquier humano. El argumento de Nestorio levantó muchos opositores, entre ellos el de Cirilo, patriarca de Alejandría, quien contaba con el apoyo del Papa reaccionando y defendiendo al Teotocos y afirmando hay que atribuir al verbo las propiedades humanas y que el verbo se unió a la carne según la hipostasis. Si se dice que Dios no nació de María, como lo afirma el nestorianismo, se está atacando la divinidad de Jesús diciendo que Jesús llegó a ser divino solo después de su nacimiento, su bautizo o en algún momento después de su nacimiento.
Si se afirma que Jesús no fue desde siempre divino, sino que en un momento dado invadió un cuerpo humano para cumplir su papel, se apoyaría el adopcionismo que lo hemos visto en el Concilio de Nicea en el tema teológico, recuerda. El nestorianismo fue condenado en el Tercer Concilio Ecuménico. En el Tercer Concilio Ecuménico dado en Éfeso en el 431. Miren cómo de alguna manera se va ratificando ciertas doctrinas a partir de los concilios. En este se apoyó la idea de Cirilo, cuando escribió su segunda carta refutando a Nestorio, donde decía, el Hijo eterno del Padre es aquel que, según la generación carnal, nació de la Virgen María. Por ello, María es llamada legítimamente Theotokos, Madre de Dios. Pero también es de suma importancia resaltar en qué sentido es la Madre de Dios. Esto ya nos empieza a prestar confusiones. Como lo dice un teólogo de apellido Barrientos, Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque de ella nació el Verbo según la carne. Cuando se procede a observar esta herejía en la Iglesia es necesario reconocer cierta rivalidad que existe entre la Iglesia católica y los evangélicos. Para algunos evangélicos es imposible que María sea la Madre de Dios. No sé en qué posición estás tú. Espero que al terminar la clase puedas tomar una postura bíblica, una postura también histórica de cómo se ha entendido. Porque eso es lo que enseña la Iglesia católica, ¿no? La apreciación para estos evangélicos es que María es la madre solamente de la humanidad de Jesús. Es posible que también se crea que al realizar tal afirmación se está diciendo implícitamente que María, por ser la madre de Dios, tiene más poder y autoridad que el mismo Dios. En el 2016, ya les he hablado un poco de esto, hice un proyecto de grado con una compañera donde hicimos una encuesta a una denominación de Colombia, donde encuestamos a sus pastores y buscamos conocer cuál era el acercamiento a la pregunta que tenía que ver con el nestorianismo. La pregunta que se analizó fue la siguiente, bueno, en tres, pero voy a empezar con esta. Y ustedes pueden ahí pausar y responder, a ver cómo va. ¿Crees que Dios lloró? ¿Se angustió? ¿Se decepcionó o solo fue la humanidad de Jesús? La opción A, no, solamente es humanidad para darnos ejemplo. B, no, porque estas características nos corresponden al carácter de Dios. C, sí, porque eso también es parte del carácter de Dios. Y D, sí, porque si Jesús lo hizo, podemos decir que Dios lo hizo. El análisis indicó que el 46% de los pastores encuestados respondieron que Dios sí puede llorar, angustiarse, decepcionarse y que no solo fue la humanidad de Jesús. Esto puede implicar que la encarnación no era necesaria para que Dios pudiera experimentar tales cosas, que Dios en su persona divina pudo experimentar lo que iba a experimentar Jesús con la naturaleza humana. La opción D muestra una distinción con las respuestas anteriores. El 42% piensa que si Jesús lo hizo, se puede decir que Dios lo hizo. Esta postura es más compatible con la creencia tradicional de la Iglesia, donde se afirma la impasibilidad de Dios, pues Él no llora, no se angustia, no sufre en sí mismo, pero sí lo puede hacer a través de la encarnación de Jesús. La naturaleza humana de Jesús permitió que la persona, tanto divina como humana, del Hijo lo hiciera. Esta opción expresa la teología de la comunicación de atributos, donde los atributos humanos de Cristo pueden atribuirse a Dios porque la persona del Hijo tiene estas cualidades, pero no porque Dios lo sea en sí mismo, aparte de la encarnación. El teólogo Berkov nos aporta lo siguiente, dice que los atributos de una naturaleza se atribuyen a la otra sobre la base de su transferencia actual y siente que únicamente mediante tal transferencia puede asegurarse la unidad verdadera de la persona. El 4% afirmaron que el llorar, angustiarse y decepcionarse hace parte solo de la humanidad de Jesús y lo hizo para dar ejemplo como humano.
También un 3% consideró que dichas características no son parte del carácter de Dios. Esto indica una tendencia nestoriana, dado que se divide la persona del Hijo en dos, divina y humana. Por lo tanto, no corresponden a comportamientos normales de Dios, sino que solo es parte de la humanidad de Jesús. Esta variedad en el significado de las respuestas puede ser una posible confusión o por no tener un conocimiento de lo que implica cada afirmación por sí misma. Una respuesta bíblica y teológica podríamos abordarla de la siguiente manera. Al igual que la mayoría de los encuestados dieron respuestas a esta pregunta, no se ve como alternativa optar por la primera y la segunda, o sea, la opción A y B, ya que decir que Dios no lloró, se angustió, se decepcionó y que solo fue la humanidad de Jesús, o que estas características no corresponden al carácter de Dios, es negar la unión hipostática entre su divinidad y la humanidad, pues tal afirmación no se encuentra en la Biblia. La unión hipostática es un elemento importante en la teología sistemática, en la cristología, donde es la unión de Dios, plenamente Dios y plenamente humano, una unión para siempre. Lo primero que hay que tener claro es que la Biblia presenta textos donde se muestra que Jesús es igual a Dios. Voy acá tan solo citar algunos para que ustedes tal vez si quieren profundizar lo puedan hacer. Romanos 10:13, 14:11, Primera de Corintios 3, capítulo 1, verso 31, el 2:16, en Segunda de Corintios 10:17, Segunda de Timoteo 2:19. Gran ejemplo de ellos es la Epístola de los Hebreos, donde desde el primer capítulo se muestra una andada de textos sobre Dios aplicados a Jesús. Bridgman afirma, los evangelios preservan numerosas formas en que Jesús con palabras, hechos y afirmaciones implícitas se vincula a sí mismo con las funciones exclusivas del Dios de Israel, como creador, gobernante, juez y salvador. Ahora bien, afirmar que Dios lloró, se angustió, se decepcionó, porque hace parte de su carácter, es decir, implícitamente que la encarnación no era necesaria para Dios, pudiera experimentar tales cosas, sino que Él las podía experimentar por ser Dios. Es decir, no era necesaria la humanidad de Jesús para experimentar las debilidades humanas, aunque sí las conocía. Pero, ante esta afirmación es necesario evaluar algunos textos del Antiguo Testamento, donde se deja al descubierto algunos sentimientos de Dios para con su pueblo. En el Antiguo Testamento se puede ver que Dios sintió pesar, tristeza. Eso lo podemos ver en Génesis 6 o Jeremías 8:28. Enojo, Éxodo 32:10. Celo, Éxodo 25. Amor, Deuteronomio 7:7. Gozo, Salmo 16:11. Compasión, Salmo 86:5. Y paciencia, Éxodo 34:6. Acá algunas citas que ustedes pueden revisar y ver cómo podemos ver esos sentimientos de Dios, no solamente en Jesús, sino en Dios Trino, ¿no? No se ve a Dios lejano entonces de las realidades que vivió el pueblo, sino que estuvo con él. De igual manera, en el Nuevo Testamento se ve esto reflejado en Jesús encarnado. Él también sufrió, ¿no? Primera de Pedro 3:18. Lloró, Juan 11:35. Sintió compasión, Mateo 9:36. Se enojó, en Juan 2, 13 al 17, cuando va al templo, Mateo 21:12 al 13, y amó, Juan, 1 de Juan 3:16. Con esto no se ve una diferencia en la forma como Dios entiende las debilidades y sentimientos de los hombres, pero sí hay algo nuevo que sucede con la encarnación de Jesús y su papel único en la redención. Hebreos, que es un libro que vale la pena profundizar, especialmente en la cristología, nos dice que por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. El texto señala que Jesús, como hombre, pudo entender las debilidades, ya que él experimentó estas mientras estuvo en su vida humana. Jesús experimentó una amplia gama de emociones humanas, aunque no conoció el remordimiento por pecado cometido ni la conciencia del pecado personal. Otro aspecto
que vale la pena estudiar por su importancia en esta pregunta es si se hace la afirmación que Jesús lloró, se angustió y se decepcionó, se puede decir que Dios lo hizo. Al dar esta respuesta, se está aludiendo a la comunicación de atributos donde se afirma la impasibilidad de Dios. Para el nestorianismo y el arrianismo, la impasibilidad excluía la participación directa de Dios en nada relacionado con el orden de lo creado, en especial en las experiencias que asocian a la debilidad humana. Es decir, esto cuando uno dice impasibilidad es que no siente, ¿no? No se puede estar afectado, pues es Dios. Pero como vemos, Dios se muestra y muestra sus sentimientos. Para Nestorio, sufrir y morir como simple mortal habría sido más indigno, lo más indigno que de Dios se pudiera esperar que cualquier otra cosa. Nunca retiró la acusación que le hacía Cirilo de Alejandría de predicar un Dios sufriente, lo cual era impensable para Nestorio. Nestorio iba a insistir en admitir la participación del Hijo en el sufrimiento por el método que fuera. Se seguía como conclusión lógica que o bien el Hijo no era de la misma esencia que el Padre, o bien se había desprendido de una parte de su naturaleza impasible en la encarnación. El argumento principal entonces que usa Cirilo, que es el que va a debatir con Nestorio especialmente, era que la palabra sufrió impasible o que el impasible sufrió, pero Nestorio refutaba que Jesús no había podido tener las dos naturalezas, pasible e impasible, y que hacer una distinción entre las dos naturalezas solucionaba de forma simple y efectiva todas las ambigüedades y contradicciones de la cristología de Cirilo. Para Cirilo no se podía concebir la opción entre la impasibilidad y la pasibilidad divina como disyuntivas cerradas. La discusión entre Nestor y Cirilo se resume en el siguiente párrafo y presten atención a este. Para Cirilo, una profunda teología de la encarnación necesitaba hacer uso tanto de la impasibilidad como la pasibilidad cualificadas. Afirmar la impasibilidad era un modo de defender la verdad de quien se encarnó fue realmente Dios. Y admitir una pasibilidad cualificada permitía sostener que Dios se sometió realmente a las condiciones de la encarnación. Para Nestorio, la impasibilidad actuaba de un modo radicalmente distinto. Excluía cualquier participación divina en el sufrimiento humano por absolutamente indigna de Dios. En resumidas cuentas, a través de la comunicación de atributos se puede afirmar que Dios sí sufrió, puesto que al ser Jesús Dios, al tener la naturaleza pasible, permite que la segunda persona de la Trinidad sufra. Vamos con la segunda pregunta. ¿Habría un problema en aceptar que María es la Madre de Dios? Pensemos un momento. Pongámosle pausa después de dar las opciones. Primera opción. No, no habría problema en la afirmación. B, sí, porque indica que María es superior a Dios. Y C, sí, porque María solo fue madre de la humanidad de Jesús y no de su divinidad. Muy bien. Tan solo el 6% de los pastores no tiene problema con esta afirmación. El 12% coincidieron en decir que sí, María es la Madre de Dios. Que si María es la Madre de Dios, muestra que es superior a Dios. Con esta respuesta se implica que María, siendo Madre de Dios, tiene mayor poder que Dios y tal caso no es posible. También al conocer la cultura evangélica, la cual es anticatólica, es posible que esta respuesta evidencie un rechazo a la misma. Al parecer, esta respuesta va conectada con la C, donde el 72% afirmó que María fue la madre de la humanidad de Jesús y no de su divinidad. En cierta medida, esta respuesta apoya el adopcionismo, lo que implicaría que Jesús no era Dios desde que fue engendrado en María, sino que llegó a serlo del vientre de María, o más bien fuera del vientre de María. Necesitamos una aclaración y una respuesta bíblica, ¿cierto? Una respuesta teológica que pueda darnos certeza cuál es la respuesta correcta.
El punto principal entonces es que se hace una división entre la naturaleza humana y divina de Jesús, afirmando que es imposible que de un ser humano naciera alguien divino. Se discute que María fue la madre del cuerpo humano de Jesús y no de su divinidad. Erickson nos aporta lo siguiente. Nestorio señaló que Dios no podía tener una madre y que desde luego ninguna criatura podía haber engendrado a un miembro de la divinidad. María, por lo tanto, no dio a luz a Dios, dio luz a un hombre que fue un vehículo para Dios. Dios simplemente no podía haber estado durante 9 meses en el vientre de la madre, ni ser envuelto en la ropa de un niño. No podía haber sufrido, haber muerto y haber sido enterrado. Esa era la concepción de Nestorio, le parecía imposible que María pudiera ser madre de Dios. Y vamos hilando, ¿no? Cómo a veces pensar en madre de Dios se nos muestra como superior y claro, a veces las imágenes dan esa sensación, ¿no? Cuando María se muestra en los altares cargando el niño, ¿no? ¿Quién es la madre? María, entonces el entendimiento y es superior. Pero lo que nos viene a decir esta doctrina o esta enseñanza es que el que se encarnó en María, el Espíritu Santo que obró en el cuerpo de María, desde ahí está Dios, plenamente hombre. A esto, como ya se aclaró con mayor exactitud páginas anteriores, respondieron varios teólogos, entre ellos Cirilo de Alejandría y también Eusebio. Este último, según Erickson, concluyó que Nestorio era un adopcionista. A esta conclusión básicamente se llegó en el concilio de Éfeso en el 431, donde se afirmó, si alguno no confiesa que Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios, y por tanto que la Santa Virgen es Madre de Dios, Teotocos, que dio a luz a Dios, ya que engendró según la carne el verbo de Dios, hecho carne, sea anatema. ¿Qué tanto anatemas podríamos ser nosotros si fuéramos al concilio de Éfeso? Y claro, cuando dice uno Santa Virgen es Madre de Dios, suena muy mariano, ¿no? Pero bueno, somos pueblo santo, ¿no? Escogidos por Dios. Eh, Virgen, porque antes de concebir, ¿no?, a Jesús no tuvo relaciones con su esposo José, aunque después obviamente el texto bíblico nos dice que va a tener hermanos Jesús, ¿no? Y cómo José se comportó de acuerdo a la instrucción dada por Dios. Ahora bien, no nos desviemos, volvamos nuevamente a hablar del tema. Es conveniente aclarar que el afirmar a María como Teotocos, Madre de Dios, no implica que María creó a Jesús, sino que Dios la formó de manera milagrosa en su vientre. Y yo les invito a que lean con detenimiento Mateo 1, 18 al 25 y Lucas 1, 26 al 38. Estos textos les van a ayudar a evaluar cómo podemos acercarnos a esta enseñanza. Pero su persona divina siempre fue eterna y preexistente, y eso sí nos debe quedar claro, como se expuso anteriormente. De la siguiente manera lo expresa el teólogo Erickson. La conexión, o mejor, perdón, la concepción de Jesús en el vientre de María no fue el resultado de una relación sexual. María era virgen en el momento de la concepción de Jesús y continuó siéndolo hasta el momento de su nacimiento, porque las escrituras indican que José no tuvo relaciones sexuales con ellas hasta después del nacimiento. Eso lo podemos ver claramente en Mateo 1 al 25, donde dice que y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús, ¿cierto? El hecho de que María sea la madre de Dios no implica que María era superior o con mayor autoridad. Y repito esto para que quede claro. Acá no estoy diciendo yo el mariano, sino queriendo ser cristológico. En el Nuevo Testamento se encuentra textos donde se le hace el reconocimiento a Jesús de ser hijo de Dios con relación a su madre María. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. En Lucas 1,
43. Elizabeth, la pariente de María, reconoce que ella es la madre del Señor que lleva en su vientre al Señor, pero su énfasis está en la grandeza de quien lleva dentro, no en María, no en ella. Pablo también reconoce que el Hijo de Dios nació en María. Gálatas 4:4 dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. El anterior texto es útil para refutar el adopcionismo, puesto que se reconoce que fue a través de María que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, con el propósito de redimir a los que estaban bajo la ley. Yo quiero hacer pronto un paréntesis y explicar un poco más el tema de la adopción. Los adopcionistas decían de alguna manera, Jesús era una persona especial y Dios como que hubiera utilizado su cuerpo, ¿sí? Su mente, todo. Eso es el adopcionismo, no que desde el nacimiento haya estado plenamente Dios ahí, plenamente humano. El adopcionismo dice, no, no puede ser, sino que Dios en algún momento llegó en este hombre y por eso algunos dicen que fue en el bautismo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. También existen textos bíblicos donde se ve a María siguiendo y obedeciendo al Hijo en su camino a la muerte. Ustedes recordarán la historia del primer milagro que registra Juan en las bodas de Canaán, ¿no? Cuando María le pide al favor a Jesús que obre un milagro por el vino, María dice algo importante a los sirvientes para que le dice, hagan lo que él dice, ¿cierto? Mostrando una sumisión a Jesús de alguna manera, siendo él el Señor. Pueden leer si quieren Juan 19:25, y obedeciendo al Hijo en su camino a la muerte, y después de la resurrección, en Hechos 1:14. Es muy importante tener en cuenta que Lucas, en 11:27, la parte B dice, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron, ¿cierto? Eh, donde Jesús no hace ningún énfasis en María como su madre, sino que lo usa para enseñar una gran verdad. Eh, la bienaventuranza verdadera de la Madre de Jesús lo recibió cuando creyó la palabra de Dios y se entregó a Él en perfecta obediencia. Así se evidencia que María obedeció y creyó en el Salvador que nació a través de ella. El hecho de ser Madre de Dios no implica superioridad, sino que María fue la madre de la naturaleza humana de Jesús, puesto que su naturaleza divina fue desde siempre y es preexistente por los siglos de los siglos. Entonces, se puede decir que María fue la Madre de Dios debido a la unión de la naturaleza humana a la segunda persona de la Trinidad que ya existía y es igual en todo a Dios. Para finalizar esta parte, es pertinente resaltar la afirmación que hace el teólogo luterano García sobre cómo era concebida María para la Iglesia en la Reforma, especialmente para Lutero. Dice, la Virgen María ocupa un lugar muy importante en la proclamación de Cristo Jesús. Ella es, como Madre de Dios, sierva del mensaje de Cristo Jesús. En su humanidad, proclama, en su humildad, proclama y afirma el amor de Dios para su pueblo. Para Lutero, María es una teóloga de la cruz que afirma esa paradoja de llamar digno lo que es indigno e indigno lo que se llama digno ante los ojos humanos. María afirma una teología de la gracia en la que revela la presencia del Dios encarnado en nuestras circunstancias. En los ojos de María, Cristo Jesús nos llama y lleva el perdón, nos llama a la purificación, nos llama y lleva la vida nueva en la realidad de su nacimiento, muerte y resurrección. Tengo una tercera pregunta y hagamos el mismo ejercicio. ¿En qué momento Dios se encarnó en Jesús? A, en el momento del bautismo. B, en el momento que nació. Y C, desde que fue engendrado en la Virgen María. Y D, desde la eternidad. A ver, pausen ahí un momento y cuál sería la opción. De acuerdo a los resultados, el 54% de los pastores respondieron que Dios se llegó a encarnar en Jesús desde que fue engendrado en el vientre de María, seguido con un 39% que contestó que desde la eternidad. Solo un individuo, solo una persona, un pastor respondió que desde el bautismo,
y el 6% se abstuvo de responder, aunque eso no era una opción. eh, en el ejercicio no lo respondieron. Basado en esta pregunta, se observa que hay mucha confusión al pensar en el momento en que Jesús llegó a tener completamente las dos naturalezas. Las respuestas C y D están de acuerdo con que Jesús era Dios en el vientre de María, pero la mayor confusión está en si Jesús existía encarnado desde la eternidad o solo a partir de la concepción en María. Una respuesta teológica es la que voy a dar a continuación. Espero que aporte en este ejercicio de recordar el concilio de Éfeso y cómo se debatió el nestorianismo. Diversos pasajes muestran que Jesús existía desde el principio, desde antes de la creación del mundo, y que estaba con Dios. Uno de los más claros, obviamente, es Juan, el primer capítulo, los primeros 3 versículos, que podríamos pronto acá recordar un momento y leer y ver la profundidad que nos aporta Juan. Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Nótese la forma en que construye Juan todo esto acerca del verbo, ¿no? Existía, estaba y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Verso 2, y todas las cosas, verso 3, fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Otro texto que nos ayudaría es Colosenses 1:17, ya lo pueden buscar en sus casas con más calma, o Primera de Juan 1:1, ¿no? Que también nos habla de la encarnación del Hijo de Dios. Así lo afirma también un teólogo de apellido Burget. Juan está haciendo una afirmación absoluta sobre la eterna existencia del Verbo. Jamás hubo un tiempo en que el Verbo no era. Ahora bien, el tema que entra en discusión es quién se encarnó y en qué momento se dio la encarnación. Juan 1 señala que el verbo al cual se refiere es sin duda Jesús, quien vino a los suyos y no le recibieron. El autor afirmó la divinidad del verbo y a la misma vez hizo la distinción entre Dios y el verbo. En el verso 14 afirma que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14, al hablar sobre quién fue el que se encarnó. eh, el texto que leí era el Juan 1:14, y hablar sobre esto, quién se encarnó, podemos decir que no fue el Dios Trino, sino la segunda persona de la Trinidad la que tomó la naturaleza humana. Por esa razón es mejor decir que el Verbo se hizo carne que decir que Dios se hizo hombre. No es posible hablar de la encarnación de uno que no existía de antemano, ¿no? También Filipenses 2:7 apoya la preexistencia de Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Hasta este punto, se ha tratado de dejar claro que la segunda persona de la Trinidad fue quien existió desde el principio y hubo un momento específico en el que se dio la encarnación. El credo de Nicea hace una aseveración sobre la identidad y origen de Jesús. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Santa María Virgen. Asimismo, existen textos bíblicos que apoyan la misma idea. Estos textos son Mateo 1, 18, 20. Permítanme leerlo para ustedes. Sí, tengan la cita. Mateo 1, 18, está buscando Mateo 18. Bueno, Mateo 1, 18 al 20 dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Lucas 1:34-35 lo pueden leer, y Gálatas 4:4 que les apoyaría en este estudio. La obra que hizo el Espíritu Santo, como afirma Berkot, fue en dos maneras. Una, no fue actividad de hombre, sino de Dios. El Espíritu Santo santificó la naturaleza humana de Cristo. Frente a la pregunta de cuándo se dio la encarnación, se han levantado a través de la historia algunas teorías, como lo fue la encarnación gradual
Y en esta se afirmaba que la encarnación no fue un acto consumado en el momento de la concepción de Jesús, sino un proceso gradual por el medio del cual el Logos se unió en una medida cada vez más grande con el único y representativo hombre, Cristo Jesús, hasta que la plena unión quedó finalmente consumada en el momento de la resurrección. La anterior postura representa la posibilidad de la encarnación que de Jesús pudo llevarse a cabo durante toda su vida, pero que llega a su clímax en el momento de la resurrección. En esta misma línea de la encarnación gradual se encuentra el adopcionismo. De esto fue acusado Nestorio, o sea, esa idea no es, pero esa idea, o se sostiene la idea de que Jesús de Nazaret era simplemente un hombre durante los primeros años de su vida. Sin embargo, en un momento dado, y ahí donde muchos dicen y sugieren que sea el bautismo, o quizás en su resurrección, Dios lo adoptó como hijo, ya fuera esta adopción un acto de pura gracia por parte de Dios o una promoción en estatus para el cual Jesús se habría calificado en virtud de sus atributos personales. Era más un caso de un hombre que se convertía en Dios que el Dios convertirse en hombre. Es necesario entonces estudiar un poco algunos textos bíblicos, porque esto del adopcionismo y esto de gradual, esto no lo es bíblico y es necesario por eso profundizar y recordar y por eso mi insistencia. Jesús plenamente hombre, plenamente divino desde la concepción. Es necesario entonces estudiar un poco algunos textos bíblicos donde algunos autores se avanzan para afirmar el adopcionismo y la posible existencia de Jesús encarnado desde la eternidad. El Salmo 2 es citado por Lucas en Hechos 13:33, donde Pablo se dirige a los israelitas haciéndoles un breve resumen de cómo Dios había cumplido su promesa desde que sacó a su pueblo de la esclavitud hasta su total cumplimiento, resucitando a Jesús. Teniendo en cuenta este contexto en el que se halla el versículo citado, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. ¿Será que el Salmo, y es una pregunta, ¿será que el Salmo se refiere a que Jesús fue engendrado en el día de su resurrección? A esta frase se le ha dado muchos significados. Uno de estos es cierto que en el antiguo cercano oriente, a veces el rey era considerado hijo de Dios, especialmente en Egipto, pero vale notar que los mismos judíos vieron esta frase como mesiánica y que tiene su cumplimiento pleno en Cristo Jesús. En este salmo este salmo no es citado por Lucas, sino también el autor de Hebreo lo usa dos veces, en el capítulo 1, verso 5 y en el capítulo 5, verso 5. Autores como Sorsoli resaltan su similitud con lo citado en el momento del bautismo, mi hijo amado en quien me he complacido, Mateo 3:17. Y en su transfiguración, en Mateo 17:5 y en Marcos me parece más claro, este es mi hijo amado en quien me he complacido. El argumento principal es afirmar que el espíritu que desciende en ese momento sobre el hijo representa la llegada de la deidad al hombre Jesús. Pero tales afirmaciones se derrumban cuando se tiene en cuenta la preexistencia de Cristo, la narrativa del prenacimiento y el nacimiento virginal. Pero teniendo en cuenta el contexto mencionado anteriormente, donde se encuentra este texto de Hechos 13:33, se puede entonces afirmar que fue la resurrección lo que quitó toda duda, y esto nos debe también a nosotros quitar toda duda, de las mentes de los seguidores en cuanto a la procedencia divina de Jesús. Es decir, Jesús ya era divino y humano desde el momento de la concepción de María, pero fue aceptado por sus seguidores, sin duda en el momento de la resurrección. Ahí recordamos a Tomás cuando puede ver y Jesús darle esa bienaventuranza que nos acompaña. Bienaventurados los que creen sin haber visto, ¿no? Cuando Pablo se dirige a su audiencia en Hechos, tiene en mente esto, ¿no? Que la resurrección marca un cambio de mentalidad y también debe ser para nosotros, no solamente porque es mostrar que Jesús era Dios, sino porque es esperanza en que nosotros resucitaremos cuando el Señor vuelva por segunda vez, si hemos ya muerto, si no viene antes, obviamente. Lo expuesto anteriormente es el principal argumento bíblico para apoyar el adopcionismo, ¿no? Ahora,
Se expondrán un poco las bases bíblicas donde aparentemente se apoya que Jesús aparecía con forma de cuerpo desde antes de su encarnación. Esta idea se basa en creer que el ángel del Señor descrito en varios pasajes a través de la Biblia, Éxodo 3, 1 al 15, 13, 21 al 22, 23, 20 al 23, Números 22, 8, 35, eh, Isaías 6, 3 al 7 al 9, 63, 7 al 9, Josué 5, 13, 6 al 2, hacen referencia a la existencia de un Jesús con apariencia preencarnada. Alberanga sostiene lo siguiente: hay muchos pasajes en la Biblia que sirven como prueba para poder concluir sanamente que Jesús es el ángel del Señor. Él llega a esa conclusión haciendo relación entre las funciones que se describen que hace el ángel y las funciones que llega a desempeñar Jesús. También arguye que el significado de la palabra ángel, malak en hebreo, hace referencia a un mensajero o ángel oficial. Van Cleven afirma lo siguiente: este que aparece a los personajes del Antiguo Testamento, habla como Jehová, recibe adoración y ejerce poder divino, no puede ser otro que Jesús en apariencia preencarnada, una cristofanía de la palabra Cristo y Faino. A esto, Ak afirma que dentro de una misma aparición, un ángel de Yahvé es unas veces igual a Dios y otras veces diferente, y utiliza textos como Génesis 16, 7 al 14, 18, 1 al 11, 19, 1, Éxodo 3, 2 y Jueces 6, 11 al 24. El ángel del Señor en algunos textos sugiere que es el mismo Dios quien se está revelando de forma humana, siendo visible a varios personajes bíblicos. Gruden, otro teólogo, hace la distinción entre el ángel del Señor y un ángel del Señor. El ángel del Señor y un ángel del Señor. Puesto que parece referirse al Señor mismo cuando dice el ángel del Señor. Además, el argumento que el ángel del Señor es el mismo Dios, Andrade añade dos más, con los que se podría afirmar que el ángel del Señor hace referencia a Jesús. El primero, que solo es un miembro de la Trinidad, podría ser digno de oración, como se registra en algunos textos donde hace su aparición. Y segundo, solo el Hijo o el Espíritu Santo podrían hablar en nombre del Padre con tanta autoridad y con tanta identificación. Gruden añade que pasajes como Génesis 16, 10, 13, 22 y 13, 22, 12, 31, 11, 13 y Éxodo 3, 2 son claras instancias del ángel del Señor o el ángel de Dios, presentándose como Dios mismo, tal vez específicamente como Dios Hijo, que por breve tiempo toma un cuerpo humano a fin de parecerse a los hombres. El teólogo Dr. Theo Donner clarifica lo siguiente. Él dice: la revelación de Dios culmina en la encarnación. En Cristo Dios nos viene al encuentro como uno de nosotros, como persona de carne y hueso. Y esta persona puede decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 12, 45 y 14, 9. A la luz del Nuevo Testamento, es posible ver los antropoformismos como anticipación de la encarnación. Raire dice que el ángel de Jehová es una cristofanía, una aparición de Cristo antes de su encarnación. El ángel habla como Dios, se identifica a sí mismo como Dios y ejerce las prerrogativas de Dios. Uno de los aspectos más importantes para sustentar esta posición es que el ángel del Señor no aparece luego de la encarnación de Jesús en el Nuevo Testamento, lo cual ratifica que el ángel sí era Jesús. Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, Andrade añade lo siguiente, que creo que es importante. Sin embargo, debemos tener en cuenta que antes de su encarnación el Señor Jesús estaba en el seno del Padre. Juan 1:18. Dice que nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. ¿Cierto? O sea, permaneció escondido en Dios hasta el momento de su milagrosa concepción en el vientre de María. Siendo así, todas las manifestaciones del Verbo Divino antes de la encarnación no son más que innecesarias y peligrosas especulaciones. Sin embargo, tengamos en cuenta que hay flagrantes contrastes entre la personalidad del ángel del Señor y la de Cristo.
Es decir, que esto queda como abierto, ¿no? Y sería un tema interesante hablar de esta parte, pero bueno, no nos podemos desviar, pero sí era parte de entender también la divinidad de Dios, de Jesús, desde la eternidad y como la encarnación, ¿no? Como se ha visto, entonces existe gran variedad de perspectivas que indican que Jesús pudo ser el mismo ángel del Señor que registra el Antiguo Testamento. Las funciones que el ángel realiza indican su divinidad, lo que sugiere que sí pudo haber sido Jesús en una apariencia preencarnada, quien realizó apariciones como el ángel del Señor. Pero es preciso tener en cuenta que la encarnación se hizo plena y definitivamente cuando Dios se encarnó en el vientre de María. Ante esta verdad se podría afirmar que su obra redentora tuvo su cumplimiento en el momento de la encarnación en el Nuevo Testamento, sin negar que pudiera haberse presentado como una cristofanía en el Antiguo Testamento. Em, Hasta acá digamos que será una explicación, pero yo quisiera que pensáramos un poco en las aplicaciones prácticas de cómo el nestorianismo nos habla hoy y nos permite dialogar. Y yo creo que es un tema muy interesante para hablar con, especialmente con los católicos, aquellos marianos, ¿no? Poder acercarnos y escuchar un poco cuál es el concepto de María, Madre de Dios, y permitirnos ese diálogo en amor y terminar siendo un diálogo evangelizador o reevangelizador. Un diálogo que afirme la cristología del católico y aún también en la nuestra, ¿no? ¿Cómo podemos hablar a partir de de esta línea del credo como, como la importancia para relacionarnos con otras personas y aún profundizar nuestra cristología, que a veces, como vemos, no está tan sólida? Eh, el credo apostólico de Nicea hace una aseveración sobre la identidad y origen de Jesús, y por eso creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Ya lo vimos en el texto de Mateo 1:18 al 20, y que nació de la Santa Virgen. Y esto creo que nos muestra y nos conecta con otras personas, otras eh, corrientes cristianas, como lo son los católicos. Em, y, y también creo que es importante mm, ayudarnos en profundizar en la cristología y ver a un Cristo que se acerca y que sufre con nosotros, ¿no? Para Nestorio eso era como imposible, pero no. Jesús se acerca y está en medio de nosotros, sufre, se angustia, llora, y creo que eso nos da también nosotros, nos regresa a la humanidad, ¿no? Oye, Jesús lloró, podemos llorar. Jesús tuvo compasión, y nosotros en nuestro país sí que deberíamos tener compasión. Debemos salir y ya de alguna manera esto nos ha ayudado la pandemia a salir de las cuatro paredes y debemos alzar la vista como la hizo Jesús, tener compasión del que sufre. Cuando uno va y mira las bienaventuranzas del Sermón del Monte, se da cuenta de que Jesús invita primero a tener, a ser pobre de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos será el reino de los cielos. Pero también bienaventurado el que promueve la paz, ¿no? Bienaventurado el que tiene sed de justicia. Entonces miremos cómo Jesús llega a nuestro encuentro y es uno como nosotros, ¿no? Y nos muestra y nos conduce a tener hambre de justicia, eh, a ser limpios de corazón, misericordiosos. Y qué bienaventuranza tan importante, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. ¿Queremos ser bienaventurados? Seamos misericordiosos. Jesús al venir y encarnarse en medio nuestro, nos pone un camino, y el camino eh, nos lleva a, a ver que esa revelación culmina en la encarnación de Cristo, que nos viene al encuentro. Y Él, Jesús, como hermano, es uno más de nosotros, en carne y hueso, ¿no? En la unión hipostática, Dios plenamente hombre, se ha unido y nos entiende. Qué gran oportunidad tenemos nosotros para recordar que Jesús eh,
ha visto al Padre, ha vivido con el Padre, es de la misma sustancia, es de parte de la Trinidad y es Él el camino. Él es la luz que nos ayuda a entender cómo el Señor quiere que caminemos, cómo el Señor quiere que nos relacionemos con Él y que nos relacionemos con el prójimo. Por último, quisiera recordar las palabras de Juan cuando recopila la oración del Señor Jesús, esta oración en el capítulo 17, que ora no solamente por los discípulos, sino ora por aquellos que irán a creer en Él, por lo que ellos enseñan. Y el versículo 3 me parece genial y muy bueno, muy bonito, cuando dice, y esta es la vida eterna, ¿no? ¿Qué es la vida eterna? ¿Cuándo empieza? Ya, acá, no. Dice que te conozcan a ti, hablando del Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que el Señor nos ayude a conocerlo más, que nos relacionemos de mejor manera con Jesús y con el prójimo, que nos relacionemos con el Padre y el único camino es con Jesús, guiados por el Espíritu Santo. Dios les continúe bendiciendo.